Esta mañana la palabra de Dios es para tu corazón. Dios te va a hablar hoy. Voltéate con el que está a tu lado y dile, Dios me va a hablar hoy y te va a hablar a ti también. Y yo quiero que vayas, por favor, a Jeremías, al capítulo 20. Jeremías en el capítulo 20. Te voy a leer todas estas citas que te voy a leer de Jeremías. Te las voy a leer en la Reina Valera contemporánea, porque me gustó mucho cómo lo traduce, pero tú puedes seguirme allí en la Reina Valera 60, ¿ok? Pero Jeremías capítulo 20, vamos a leer versículos 7 y 8. ¿Están ahí? Ok, dice, tú, Señor, me sedujiste y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende, todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y de escarnio. Ahora sáltate al versículo 10. Dice, muchos murmuran y puedo oír que dicen, denunciémoslo. Denunciemos al que grita terror por todas partes. Todos mis amigos esperan verme claudicar. Hasta dicen, tal vez podamos engañarlo. Así lo venceremos y tomaremos de él venganza. Yo quiero hablarte un poco acerca de la historia de Jeremías. Por si tú no lo sabes, ¿no? Jeremías fue llamado al ministerio, fue llamado por Dios para ser profeta siendo muy joven. Tenía, algunos teólogos dicen que tenía 20 años, otros dicen que probablemente tenía 17 años. Era un chavito, ¿no? Y sobre todo si tú entiendes que la edad adulta en Israel son los 30 años en adelante. Una persona no era un hombre adulto hasta que cumplía los 30 años. Por eso Jesús empieza su ministerio a los 30 años. De los 30 años en adelante, este hombre tenía ya voz y voto, porque era una persona ya, entre comillas, ¿no? Madura. Pero menor de 30 años era un adolescente, era un jovencito, ¿verdad? Entonces, por eso Dios llama a Jeremías, algunos piensan entre 17, 20 años, y por eso Jeremías le dice, Señor, no puedo hacer lo que tú me estás mandando porque soy un niño. Y Dios le dice, no digas, ahí en el capítulo 1 de Jeremías, ¿no? Dios le dice, no digas que eres un niño porque a donde yo te envié vas a ir y lo que yo te diga vas a hablar. Entonces, Dios sedujo a Jeremías. Lo que dice ahí en el versículo 1, me sedujiste y yo me dejé seducir, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Hermano, realmente Dios sedujo a Jeremías, puso su amor y puso su fuego en el corazón de Jeremías. Y déjame decirte esto esta mañana, de la misma manera, Dios nos sedujo a ti y a mí. Dios nos atrajo a su presencia a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 6, verso 44 dice que es el Padre el que nos atrae hacia el Hijo. Dice Jesús, si el Padre no los atrayere, no pueden ir al Hijo, no pueden correr al Hijo, no pueden acudir al Hijo, ¿verdad? Entonces es el Padre que pone el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos seduce. Oseas capítulo 11, verso 4 dice que Él nos atrae con lazos y cuerdas de amor. Tú no lo supiste, tú no te diste cuenta, yo tampoco, pero el día que tú te convertiste, Dios llevaba meses, Dios llevaba años sin que tú lo supieras, seduciéndote y atrayéndote y jalándote a su presencia. La gota que derramó el vaso fue cuando tú dijiste, sí, acepto, ¿verdad? Y en ese momento que inclinaste tu cabeza o cerraste tus ojos o te arrodillaste y le pediste al Señor, entra en mi corazón, entra en
mi vida, en ese momento tú ya estabas atrapado por Dios. En ese momento las cuerdas ya habían caído, dice el libro de Job, en lugares deleitosos, ¿verdad? En ese momento las cuerdas del Señor ya habían hecho efecto y tú ya estabas en el corazón del Padre. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Él nos seduce, hermano, Él nos atrae, Él nos enamora, Él nos cautiva y ya no nos suelta. Yo te hablaba la semana pasada que hay gente que dice que en el Antiguo Testamento solamente vemos a un Dios de ira y un Dios vengativo y un Dios de enojo, ¿verdad? Y yo les decía la semana pasada, ¿de qué estás hablando? O sea, en el Antiguo Testamento tú ves reflejado a un Dios de amor. Cada capítulo y cada libro y en cada personaje tú ves a un Dios de amor y de misericordia tremendamente, ¿no? Es un Dios que nos ama, es un Dios que nos seduce, es un Dios que nos atrae, que nos cautiva y ya no nos suelta, ya no nos deja. Arruina nuestra vida, hermano, entre comillas, ¿verdad? Si pudiéramos decirlo así. Dios arruina tu vida y ya no puedes zafarte, aunque quieras zafarte, aunque quieras irte. Por eso Pablo dice que nada nos puede apartar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede apartar del amor de Dios. Porque Dios nos sedujo, nos atrapó, nos enamoró, nos cautivó. Y Jeremías lo manifiesta de esta manera allí en la cita que acabamos de leer. Jeremías dice, he sido cautivado por ti y yo me dejé cautivar. Porque escúchame, si Dios te cautiva, ¿qué puedes hacer tú para no ser cautivado, verdad? Si Dios te enamora, ¿cómo puedes resistirte, no? No puedes. Ahora, otra característica de Jeremías es que es conocido como el profeta llorón. Estoy poniéndote unas bases porque ahorita vamos a entrar a la predicación, ¿verdad? Pero fíjate, Jeremías es conocido como el profeta llorón y no era el profeta llorón por ser débil, sino porque Jeremías llevaba en su corazón un peso muy fuerte, una carga muy fuerte del mensaje de Dios y de la respuesta tan negativa y tan rebelde del pueblo de Israel. Era un mensaje de juicio, ¿verdad? Era una profecía de juicio por la falta de arrepentimiento. Era una profecía de amor porque Dios les decía, regrésense a mí, arrepiéntanse. Y era una palabra de juicio porque si no te arrepientes y si no regresas a mí, yo te voy a dar lo que te prometí desde el libro de Deuteronomio, desde el libro de Levítico, ¿no? Y entonces a Jeremías le dolía que la nación iba a sufrir lo que iba a sufrir por causa de su necedad, de su terquedad y de su rebeldía. Y entonces en su profecía, hermano, Jeremías los enfrentaba fuertemente a su pecado. Él les hablaba y les decía, Jerusalén va a ser destruida por los babilonios. De hecho, si tú lees antes del capítulo 20, el capítulo 19, Jeremías proféticamente rompe una vasija nueva delante de los ojos de todo el pueblo y les dice, así como esta vasija se rompió y así como ya no sirve más para nada y está hecha a pedazos, ¿verdad? Y ha sido quebrantada, de la misma manera ustedes van a ser hechos rotos pedazos, ¿verdad? Ustedes van a ser quebrantados. Dios va a venir y va a romper esta ciudad y va a romper esta nación. Los babilonios van a venir y los van a conquistar. Escúchame, y a nadie le gustaba este tipo de profecías, ¿no? ¿A quién les gusta esas profecías, no? Lo consideraban un traidor a la patria. Porque decía, ¿cómo puedes venir de parte de Dios y decirnos que Babilonia nos va a conquistar? ¿Cómo puedes decir que Babilonia va a conquistar esta ciudad, que es la ciudad de David, que es la ciudad de Dios, donde está el templo de Dios? Dios no puede hacerle absolutamente nada a esta ciudad de Jerusalén, porque aquí es la ciudad de David y aquí, entre nosotros, está el templo. Y Dios nunca va a permitir que pase nada en esta ciudad. Los babilonios nunca van a poder conquistar. Y Jeremías se levantaba y decía, pues ustedes están equivocados, ¿verdad? Dios va a abandonar esta ciudad y Dios va a destruir esta ciudad y Dios va a destruir este templo.
Y entonces cuando está profetizando así en el capítulo 19, un sacerdote llamado Pasur lo manda a azotar, le manda a dar 40 latigazos a Jeremías. Escúchame, hermano. Jeremías solamente está obedeciendo. Acuérdate, Jeremías fue seducido por Dios. Jeremías fue atrapado por Dios, enamorado por Dios, y Dios le ordenó hacer un trabajo y Jeremías no dudó en hacer lo que Dios le mandó hacer. Y por causa de eso que Dios le había mandado hacer, ahora Pasur lo manda a azotar y le manda a dar 40 latigazos. Y después de darle 40 latigazos, todo eso lo puedes leer en el capítulo 19, ¿verdad? Y parte del capítulo 20. Después de que le manda a azotar, lo pone en el cepo. ¿Qué era el cepo? El cepo era un aparato de tormento. No sé si lo has visto en el pasado, hay fotos antiguas porque este aparato se usaba mucho hace muchísimos años, ¿verdad? Era una madera que tenía 2 hoyos. Algunas tienen 2 hoyos y ahí metían las manos y ahí dejaban aprisionado a la persona, ¿verdad? Cerraban la madera y entonces le quedaba aquí el hoyo en las manos y ahí ya no se podía mover. Pero otros tienen las manos, tienen 3 hoyos, dos hoyos aquí abajo para las manos y un hoyo para el cuello. Entonces ahí metían tus manos, metían tu cuello y lo cerraban ahí con la madera y ahí yo te invito, no ahorita, pero, ¿verdad? Que hagas este ejercicio, que te pongas así, ¿verdad? Sin aprisionarte nada, solamente ponte así por un ratito, ¿verdad? El aprisionamiento que tuvo Jeremías en el cepo no era solamente de las manos y del cuello, era también con los pies. Era un aparato más grande, ¿verdad? De madera, en donde le ponían imagínate, hermano, le ponían los pies y luego le metían las manos y luego le metían el cuello. La columna vertebral estaba totalmente doblada. Lo dejaron ahí por 24 horas, todo un día, Jeremías metido en el cepo. Y ahora, y estaba en el cepo, pero aparte estaba lastimado de la espalda por los 40 latigazos que le habían dado. Le habían pegado en la espalda, lo habían metido en el cepo y Jeremías declara y dice, mis propios amigos están en mi contra. Imagínate, ¿para qué quieres enemigos con eso, verdad? Mis propios amigos esperan verme renunciar, esperan verme rendirme. Exactamente igual que Job. A Job, su esposa, lo desanimó con sus palabras. A Job, su esposa, le dice, aún retienes tu integridad después de que se te murieron los hijos, después de que te robaron el ganado, después de que tienes un ladrillo, estás lleno de sarna y con un ladrillo te rascas. Después de todo eso, ¿retienes tu integridad para Dios? Maldícelo y muérete de una vez. Imagínate, hermano, él resistiendo con todas sus fuerzas diciendo, no, yo voy a ser fiel a Dios, aunque Dios me quitó mis hijos, aunque Dios me quitó el ganado, aunque Dios me permitió esta enfermedad, yo lo amo, yo le resisto. Y la esposa le dice, aún retienes tu integridad, ya maldícelo y deshazte de esto y muérete. Sus parientes, dice ahí en el capítulo 19 de Job, no lo busques, pero en el capítulo 19 dice que sus parientes se alejaron de él y sus amigos lo olvidaron. Y los únicos 3 amigos, más un agregado cultural, ¿no? Que se acercaron a él, lo hicieron no para darle ánimos y apoyarlo, lo hicieron para juzgarlo y condenarlo. Todo eso desanimó la vida de Job. Todo esto que le estaba pasando a Jeremías lo desanimó, lo deprimió. Yo te quiero hablar hoy acerca del desánimo y el fuego. Así se llama mi predicación, el desánimo y el fuego. Había desánimo y depresión en la vida de Jeremías y había desánimo y depresión en la vida de Job. Y escúchame, y no era para menos.
Vuelvo a repetirte, a Job le robaron su ganado, le robaron su dinero, se le murieron los hijos de un día para otro, los 10 hijos murieron el mismo día, le cayó una enfermedad. A Jeremías, por ser obediente, por obedecer al Señor, le dieron de latigazos, lo metieron en el cepo. Y a causa de la oposición tan fuerte, hermano, Jeremías entró en un desánimo y en una depresión increíble. Ve conmigo, versículo 14. Fíjate cómo habla en el versículo 14. Y tú dices, hermano, ¿esto está en la Biblia? Yo te digo, sí, ahí está, y lo escribió Jeremías. Fíjate, capítulo 20, en el que estábamos, ¿verdad? Versículo 14, dice, te lo vuelvo a leer otra vez en la Reina Valera contemporánea, dice, pero maldito sea el día en que nací. Ahora, imagínatelo cómo lo está hablando, hermano. Imagínate la escena en tu cabeza. Pero maldito sea el día en que nací. Maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito aquel que le anunció a mi padre, felicidades, ya tienes un varoncito. Que sea ese hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin misericordia. Pues, ¿qué culpa tenía el pobre hombre, verdad? Que en la mañana y al mediodía oiga gritos que le anuncien el peligro. Si el Señor no me hubiera dejado nacer, mi madre habría sido mi sepulcro, me habría quedado en su vientre para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Solo para ver trabajos y penurias y para pasar mi vida en medio de afrentas. Si Jeremías estuviera diciendo eso hoy aquí enfrente de nosotros, tú y yo le diríamos, hermano Jeremías, Dios lo va a castigar por hablar de esa manera. Así no habla un profeta. Así no habla un hombre de Dios. Bueno, ya olvídese de profeta y hombre de Dios. Así no habla un cristiano, hermano. ¡Qué vergüenza! Más bien, hermano Jeremías, usted debería declarar, profetizar y decretar, porque está de moda hoy decretar, ¿verdad? Y decretar victoria sobre su vida. ¿Cómo que maldecir su día? ¿Cómo que maldecir su nacimiento? No. Usted debería decretar victoria sobre su vida. Hablar por fe. Qué poca fe tiene usted, hermano Jeremías, ¿verdad? ¿Y usted se dice profeta? ¿Cuántos lo juzgarían, hermano? Lo más seguro es que, no, a lo mejor ustedes no porque son bien santos, pero yo sí, ¿verdad? Yo diría, ¿cómo es posible este tipo, verdad? ¿Ve lo que subió a su face, Jeremías? ¿Ve lo que subió a su face? Que maldito sea el día de su nacimiento, que si hubiera quedado muerto en el vientre de su madre, que maldito el hombre que fue y le dio buenas nuevas a su papá diciéndole tienes un varoncito. ¡Qué vergüenza! Lo bueno es que yo soy un pastor diferente. Lo bueno es que yo sí soy un pastor, ¿verdad? No como ese tal profeta Jeremías. Hermano, escúchame, porque es bien fácil criticar. Es bien fácil hablar cuando tú no estás pasando por depresión y por quebrantamiento. Cuando no estás en los zapatos de la persona que está pasando por depresión y quebrantamiento. Y lo interesante que a mí se me hace esto, hermano, es que Dios no lo castiga. Dios no lo reprende. Dios no le dice, y por hablar así Jeremías, inmediatamente le cayó un rayo y murió. ¿Verdad? Y por hablar así, Jeremías, Dios habló y dijo, Jeremías, a partir de hoy, tú vas a dejar de ser mi profeta. Tú ya no eres mi profeta. Estás destituido del ministerio profético, ¿verdad? Dios no le... Bueno, tú sigue leyendo ahí, lee el capítulo 20, lee todo el capítulo 21, el 22, el 23, llega hasta el 40 si quieres, y no vas a ver ninguna palabra donde Dios diga que Dios le recrimina a Jeremías por hablar como habló del versículo 14 al versículo 18. ¿Por qué? Porque Dios sabe que somos seres humanos, hermano. Dios sabe que somos débiles y Dios sabe que tú y yo somos finitos. Y déjame decirte algo, y tampoco le quitó la prueba. De hecho, vinieron más pruebas para Jeremías.
Después de esa prueba del cepo, años después, lo encarcelaron varias veces y el encarcelamiento consistía en meterlo a un pozo sin agua, lleno de lodo hasta casi la boca. Imagínate eso, hermano, un pozo lleno de lodo apestoso, ¿verdad? O maloliente, lleno de quién sabe qué tipos de animales allá adentro, ¿no? Y él hasta la barba, soportando ese olor y soportando ese sufrimiento, amarrado de las manos con una cuerda, ¿verdad? En esta posición, amarrado de las manos y con el lodo hasta aquí. El quebrantamiento no se acabó en la vida de Jeremías, hermano. Dios permitió quebrantamientos que vinieron después. Y es fácil, es normal y es muy humano desanimarnos y deprimirnos cuando vemos que familiares, amigos y circunstancias están en nuestra contra. Yo quiero preguntar, no levantes tu mano porque yo sé que algunos no la van a levantar por pena, pero yo sé que lo han pasado, ¿verdad? Pero yo quiero preguntar, ¿cuántos han pasado por desánimo y por depresión, ya siendo cristianos? Y muchas veces, hermano, el enemigo aprovecha el desánimo y la depresión para intentar apagar nuestro ánimo y para intentar apagar nuestro fuego, intentar apartarnos de nuestro caminar en Dios. Yo te hablaba hace rato de Job. Job se desanimó y se deprimió en medio de sus circunstancias, tanto que en el capítulo 3 de Job, él también maldice su nacimiento. Él también maldice el día que nació. Sus amigos eran de esos cristianos religiosos que le reclamaban. En Job capítulo 4, verso 5 le dicen, Job, a ver, tú alentabas a otros y ahora con esta pruebita ¿te desalientas? ¿Cómo es posible? Porque vuelvo a repetirte, porque es muy fácil juzgar. No puedes juzgar a otros, hermano, por su depresión y su desánimo si tú no has pasado por la misma situación. Asaf era un líder de alabanza en el tiempo de David. Asaf dirigía la alabanza en el tiempo de David, era un director de alabanza en el tiempo de David. Y Asaf, en el capítulo 73 y en el capítulo 77 del libro de los Salmos, él se muestra totalmente desanimado por las circunstancias. ¿Sabes cuáles eran las circunstancias que desaniman a Asaf, hermano? Él se pregunta allí en el Salmo 73 y luego creo que también en el Salmo 77, él se pregunta y dice, ¿por qué a los buenos les va mal y por qué a los malos les va bien? Cuando él puso sus ojos y dijo, ¿por qué la gente que se porta mal le va requete bien? Y la gente que se porta bien y hace las cosas derechas y de acuerdo a lo que Dios dice, le va a veces requete mal. Y cuando él puso sus ojos en esas circunstancias, dice el Salmo 73 y dice el Salmo 77, y si no me crees, llega a tu casa y lo lees. Pero él se deprime terriblemente. Y alguno de nosotros podría pensar y decir, hermano, a ver. La depresión de Job, bueno, ándele, pues se la valgo, ¿verdad? Porque se le murieron los hijos, le cayó la enfermedad, le robaron. La depresión de Jeremías, pues, ándele pues, también se la valgo, ¿verdad? Lo pusieron en el cepo, le dieron de latigazos, él nada más estaba obedeciendo, por ser obediente le fue como en feria. Pero la depresión de Asaf, hermano, esa no la valgo. Porque solamente por ver que a los malos les iba bien y a los buenos les va mal, solamente por eso se deprimió y se deprimió terriblemente, hermano. Se deprimió, lee el Salmo 73 y el Salmo 77, se deprimió tremendamente. Y para mí puede ser absurdo que alguien se desanime por eso. Para mí puede ser absurdo que alguien se deprima por eso. Pero escúchame, pero tú no sabes lo que el carácter y la emoción de la gente está pasando para desanimarse y deprimirse. O sea, lo que te estoy tratando de decir es, tú no puedes decir, esta depresión se vale, esta depresión no se vale. No, escúchame. Tú no tienes el carácter de esa persona. Tú no tienes la personalidad de esa persona. Tú no tienes los sentimientos de esa persona
ni las emociones de esa persona. De repente hay alguien que puede pasar la muerte de un ser querido de una manera muy, entre comillas, fácil, ¿no? Se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió la abuela, tuve 1, 2, 3 meses de luto y bueno, ya pasó, me duele, me causa tristeza, pero ya pasó, ¿verdad? Ya no lloro, ya no estoy triste. Y de repente te encuentras con otra persona que se le acaba de pasar por las mismas circunstancias, se le murió el padre, la madre, la abuela, lo que sea, y tiene 9 meses y sigue llorando. Y tú dices, ya, por favor, ¿verdad? Ya que se levante, yo a los 3 meses yo andaba. No, escúchame, pero tú no puedes juzgar así a la persona, porque tú no tienes el carácter de la persona, tú no tienes los sentimientos de esa persona, tú no tienes las emociones de esa persona, ni la personalidad de esa persona. No piensas como ella, tú la debes de entender. Tú debes de abrazar y decir, no te preocupes, mira, va a pasar. A mí se me pasó en 3 meses, a ti van 9 meses, no sé, te ha pasado, no te apures, pero va a pasar porque tienes a Dios de tu lado. O sea, darle ánimo. A poco te vas a alejar de Dios por esto que te acaba de... Ay, no, a mí me han pasado cosas... Sí, pero nadie está hablando de ti. Lo que te ha pasado a ti, a la persona no le importa. Lo que pasa es que a la persona esto que le acaba de pasar lo deprime tanto y lo entristece tanto que quiere abandonar los caminos de Dios por eso. Y a ti se te puede hacer una exageración, a mí se me puede hacer una exageración, pero necesitamos ponernos en los zapatos de ellos y pensar como ellos piensan y animar y decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Te animo, ¿verdad? Está bien, estoy contigo en tu tristeza. Entiendo o trato de entender tu tristeza y tu melancolía y tu depresión y voy a estar orando por ti. Eso es de ayuda para esa gente. En el Salmo 77, Asaf, en el versículo 10, se da cuenta y dice, lo mío era una enfermedad. Ahí lo dice, Salmo 77, verso 10. Lo mío era me di cuenta, dice Asaf, que lo mío era una enfermedad. Sí, claro, era una enfermedad del alma. Era una enfermedad de su corazón. Y dice Asaf ahí en el Salmo 77, y la solución fue traer a la memoria lo que Dios había hecho en mi vida. La solución fue acordarme de las maravillas de Dios. La solución fue meditar y hablar de sus poderosos hechos. Escúchame, te doy un secreto. Cuando estés pasando por depresión, un secreto, hermano, cuando estés pasando por depresión, lee la Biblia en voz alta para ti. Porque al leer la Biblia en voz alta para ti mismo, vas a meditar y vas a hablar de sus poderosos hechos. Y eso va a traer fe a tu vida. Eso va a traer esperanza. Eso va a traer ánimo. No sé cuándo vas a salir de tu depresión, pero eso te va a ayudar a salir de tu depresión. Dios te va a hablar, Dios te va a hablar a través de la palabra. Habla, porque dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces tú háblate a ti mismo la palabra y escucha la palabra. Te pongo otro ejemplo. Fíjate, ya te hablé de Jeremías, ya te hablé de Job, ya te hablé de Asaf. Te pongo otro ejemplo, Elías. Elías, después de una gran victoria, hermano, una gran victoria con los 400 profetas de Baal. Yo quiero que lo pienses. Elías dice, a ver, pueblo de Israel, ya me cansaron, ¿verdad? Ustedes son unos idólatras, están adorando a un Dios llamado Baal. Tienen sacerdotes dispuestos para ese Dios, el rey Acab y su esposa, la bruja Jezabel, ¿verdad? Y no lo digo en mala onda porque de verdad era una bruja. Los han desviado su corazón. Vamos a acabar de esto de una vez por todas. Vamos a subir al monte y vamos a hacer un holocausto para Baal y para Dios. Y el Dios que responda, ese va a ser Dios. ¿Están de acuerdo? Y todo el pueblo dijo, amén, ¿verdad? Y llegan ahí a la cumbre del monte y dice, bueno, ahora ustedes, 400 sacerdotes, bueno, ustedes no, ¿verdad? Pero ustedes, 400 sacerdotes de Baal, ¿no? Preparen aquí las piedras y preparen el cordero y
preparen la leña y preparen el fuego y yo solito voy a preparar acá otras piedras, otras leñas, otros leños, ¿verdad? Y otro cordero. Bueno, habían llevado cerillos, pero eso no les sirvieron porque Elías dijo, ¿verdad? Y no vamos a prender el fuego. El Dios que sea Dios, que prenda el fuego y que queme el cordero. Y como ustedes son los demás, ¿verdad? Como ustedes son muchos 400 profetas de Baal, ustedes les doy chance, ustedes comiencen, ¿verdad? Y los sacerdotes de Baal pusieron el becerro ahí, ¿verdad? El borrego ahí encima, pusieron la leña y empezaron ahí a brincar y a danzar alrededor del holocausto, ¿no? Y empezaron a clamar, Baal, Baal, escúchanos. Y dice que de acuerdo a su tradición tomaban cuchillos y se cortaban, hermano. Porque acuérdate, yo te dije la semana pasada, la idolatría es así. Entre mayor es tu petición, mayor va a ser tu sacrificio. Entonces, para que Dios me oiga, Dios con D minúscula, ¿verdad? Para que el Dios Baal me escuche, pues me tengo que cortar. Si Él ve que me corto y Él ve que sangro, pues Él va a responder. Y entonces se cortaban los 400 y gritaban, Baal, Baal, Baal. Porque déjame decirte algo, hermano, a veces pensamos que con más gritos Dios nos oye más, ¿verdad? Si a veces no teníamos que gritar. Elías no gritó. Estos estaban gritando y Elías se burlaba desde acá, estaba así recargado en el holocausto donde él tenía su borrego ya muerto, ¿verdad? Y él volteaba y decía, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido. Y no los escucha. Grítenle más fuerte, a lo mejor se fue de viaje. Y después de que ya estaban todos ahí cansados, ¿verdad? Empezaron todos fogosos y después ya estaban, Baal, Baal, respóndenos, Baal, ¿no? Ya no aguantamos, Baal. Ya han pasado no sé cuántas horas. Elías dice, bueno, ya, basta de show. Ahora voy yo. Señor, muéstrale a todo este pueblo que tú eres Dios. Ahora, antes de hacerlo, dijo, traigan agua. Y hicieron un surco ahí y dije, echen agua. Échenle agua a todo, échenle agua a las piedras, échenle agua ahí al surco, que se llene de agua, que se llene de agua el cordero. O sea, si van a creer en Dios, van a creer de a de veras, ¿no? Y entonces dijo, ahora sí, Señor, muéstrale a todo este pueblo que tú verdaderamente eres Dios. Y en ese momento, hermano, sin gritos, sin sombrerazos, sin cortarse, en ese momento cae fuego del cielo. Y dice que ese fuego del cielo no solamente consumió el holocausto, consumió las piedras, consumió el agua. Y cuando vieron eso, todo el pueblo de Israel, hermano, dice que cayeron sobre su rostro, adoraron a Dios. Y entonces, pobrecitos profetas, ¿verdad? Elías dijo, agarren a los profetas y mátenlos. Y Elías se dedicó a matar profetas ese día. Todo el pueblo estaba vuelto loco. Esa fue una victoria increíble. Y después de esa victoria, hermano, escúchame, en el capítulo 19 se siente amenazado por Jezabel. Porque Jezabel se levanta y dice, así me hagan los dioses con D minúscula y aún me añadan, si tú no estás muerto, como mataste a todos esos 400 profetas de Baal. Y escúchame, y después de eso, al oír eso, este hombre profeta de Dios que había logrado una victoria increíble, entra en una tremenda depresión. Solo quería dormir. Lo puedes leer, Primera de Reyes, capítulo 19, hermano. Solamente quería estar dormido. Se sintió tan agobiado que él también, como Job y como Jeremías, le dice a Dios, Señor, mejor quítame la vida. Bueno, qué fijación de todos los escritores bíblicos, ¿no? Quítame la vida, quítame. Pero déjame preguntar, ¿cuántas veces tú has dicho, Señor, ya, mejor quítame la vida, Señor? ¿Cuántos de ustedes han dicho, no levanten la mano, nadie me diga nada, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes han dicho, ¿para qué nací? ¿Pero para qué nací? Yo sé que no todos, pero hay algunos de ustedes que por depresión, por tristeza, por situación difícil, ¿verdad? O Señor, ¿sabes qué? Ya mejor, no me puedo suicidar, Señor, porque no se vale, ¿verdad? Pero que ahorita pase el tren, ¿verdad?
que ahorita con esta galleta de animalitos me corte y me muera, ¿no? Y déjame decirte algo, hermano, es clásico. Es clásico que después de una gran victoria venga una gran lucha. Es clásico que después de que tú le dices al Señor, Señor, ahora sí me voy a consagrar con un domingo, ¿verdad? Un domingo como la adoración que acabamos de tener y tú te llenas de la presencia de Dios y luego pasas aquí al frente y le dices al Señor, Señor, ahora sí voy a orar, voy a ayunar, ahora sí, Señor, voy a echar fuera todas las cosas que no te gustan, que no te agradan y llegas a tu casa y sacas las cosas que no le agradan a Dios y las quemas, las tiras y dices, ahora sí, vamos a empezar de nuevo, ahora sí, familia, vamos a empezar a tener devocionales, a partir de mañana vamos a orar, vamos a leer la Biblia y llega el lunes y los juntas y vénganse, vamos a orar la Biblia, vamos a orar, yo les dije que íbamos a orar y el martes todos ayunamos, hasta el perro va a ayunar, ¿verdad? Y el martes ayunan todos, ¿no? Y están ahí ayunando y el miércoles vuelven a orar y el jueves en la noche vuelven a tener otro devocional, el miércoles vienen a la reunión, nunca vienen, pero ese miércoles vienen. No estoy tirando piedras, nada más estoy diciendo, ¿verdad? Ese miércoles llegan temprano a las 6 y están allá afuera y yo llego y digo, ¿qué pasó, hermanos? No, es que estamos esperando que abra, pastor, porque desde el lunes estamos en fuego, ¿verdad? Ah, muy bien, pásenle. Sí, pastor, se tardó, hombre, chihuahuas. Y luego el sábado otra vez ayuno y el domingo vienen, llegan temprano y el lunes algo pasa, ¿verdad? A los 15 días algo pasa, o al mes algo pasa, o a los 3 meses algo sucede, y ahora están en total depresión, y yo les digo, ¿y qué pasó, hermanos, del fuego de hace 3 meses? No, hermano, es que nos empezó a ir como en feria, ¿verdad? Empezaron los problemas, y empezaron las situaciones, y se vino esto, y se vino lo otro. Porque es clásico, hermano, que después de una gran victoria, después de que el Espíritu Santo te dé una victoria tremenda, viene un problema, viene una situación difícil y te vienes y te deprimes. Eso fue lo que le pasó a Elías. Y Dios le habla a Elías, hermano, en medio de su paz. Dice que le habló en un silbo apacible. Y le dice Dios, no eres el único que queda. Porque él decía, yo soy el único profeta que queda. Y Dios le dice, no eres el único profeta que queda. Yo estoy contigo, todavía tienes trabajo que hacer. Levántate, come. Y le da de comer y lo fortalece y luego lo deja dormir y luego le vuelve a dar de comer y luego lo saca y lo empuja, ¿verdad? Para que siga profetizando. Fíjate, ve conmigo, Jeremías capítulo 20. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Fíjate en qué situación está Jeremías, hermano. Versículo 9 dice, me había propuesto no pensar más en ti, ni hablar más en tu nombre. Yo dije ya, me voy a alejar. Puedes ponerlo en Dios habla hoy y puedes leer, me había propuesto ya no ir a la iglesia. Me habría propuesto ya no orar. Me había propuesto ya no ser cristiano. Pero en mí, dice ahí en el versículo 9, en mi corazón se prendía un fuego ardiente que me calaba hasta los huesos. Traté de soportarlo, pero ¿qué, hermano, dice ahí? Pero no pude. A causa del desánimo, a causa de la depresión, Jeremías pensó en olvidarse de Dios. Jeremías pensó en alejarse de Dios. Lo que él quería era renunciar al llamado. De hecho, intentó abandonar a Dios, dejarlo todo y no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque el fuego de la presencia de Dios, dice Jeremías, estaba metido en mi corazón y hasta mis huesos. Tú no puedes abandonar a Dios. Tú no puedes dejar a Dios porque el fuego de la presencia del Señor está metido en tu corazón, está metido hasta tus huesos y Dios te va a sacar de donde estás y te va a llevar a tener una vida de victoria y de triunfo. Él no te va a abandonar. Tú dices, ya, se acabó todo, Dios ya no me ama, Dios ya no me quiere, Dios ya se enojó conmigo porque ya dije que para qué nací, ¿verdad?
Y Dios dice, no, ni me he enojado contigo, ni estoy lejos de ti. Te amo con todo mi corazón. Hay un fuego metido en tu vida, hay un fuego metido hasta tus huesos y yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. Y por más que te alejes, yo te voy a poner cercos y te voy a regresar a mi presencia. Si tú conoces a alguien, hermano, que se ha alejado de Dios y que tú dices, no, ese está a kilómetros, ¿verdad? Ese está a kilómetros alejado de Dios, ese nunca va a regresar. Escúchame, Dios tiene sus planes y sus propósitos, tiene un fuego metido allá y Dios allá está tratando con él y Dios lo va a regresar de nuevo a su presencia. Aunque a ti y a mí nos cueste creer, ¿verdad? Por eso Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es, dice ahí las palabras que usa Pablo, dice, me es impuesta necesidad. Ya no puedo dejar de predicar el evangelio, porque ya es una necesidad impuesta. Está metido el evangelio en mi corazón y en mis huesos. Y dice Pablo, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y luego los apóstoles Pedro y Juan ahí en Hechos capítulo 4 versículo 20 dice, no podemos dejar de hablar y de proclamar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Porque los sacerdotes le dijeron, ¿verdad? Van a dejar de hablar y si no, los golpeamos y los volvemos a meter a la cárcel. Y dijo, pues ustedes pueden hacer lo que quieran, pero nosotros no podemos dejar de hablar y de predicar lo que hemos visto y lo que hemos escuchado. Sáltate al versículo 11. Del capítulo 20 de Jeremías, dice, pero tú, Señor, estás conmigo. Escucha, este es el final, ¿verdad? Dice, tú, Señor, estás conmigo como poderoso guerrero. En medio de mi depresión, en medio de mi tristeza, tú, Señor, estás conmigo como un poderoso guerrero. Eso hará que mis perseguidores tropiecen y no logren vencerme. Quedarán gravemente avergonzados y no lograrán triunfar. Tan grande será su confusión que jamás será olvidada. ¿Sabes quiénes son tus enemigos, hermano? No son personas, no son gente que vive a tu lado. Tus enemigos son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados y potestades en las regiones celestes. Y tú necesitas declarar esto cuando estás deprimido, cuando estás triste. Tú necesitas declarar, tú, Señor, estás conmigo como un poderoso guerrero. Y eso va a hacer que mis perseguidores, las huestes espirituales de maldad que están detrás de mi suegra, de mi esposo, de quien sea, ¿verdad? Las huestes espirituales que están detrás tropiecen y no logren vencerme. Esas huestes espirituales van a quedar grandemente avergonzadas, no lograrán triunfar. Si le vas a aplaudir, apláudele al Señor. Dice, y tan grande va a ser su confusión de esas huestes espirituales de maldad que jamás será olvidada. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el Señor va a echar a Satanás y a todas sus huestes de demonios en el lago de fuego y azufre. Y yo creo, no lo sé, pero yo creo que tú y yo lo vamos a ver. Cuando veamos echar al fuego, al lago de fuego, no al infierno. El infierno es una cosa. El infierno es una cosa, el lago de fuego es otra, totalmente diferente. El infierno es nada comparado al lago de fuego y azufre. Y cuando tú y yo veamos que Dios toma al anticristo, al falso profeta y al diablo y a sus ángeles y los arroja al lago de fuego y azufre, hermano, ese día vamos a pasar como 1.000.000 de años gritando y danzando y echando gritos de júbilo. Porque ¿sabes algo? Ese día va a ser el día de nuestra venganza. Ese día va a ser el día de la venganza de Dios, pero va a ser también nuestra venganza, porque el diablo, el acusador de los hermanos, va a ser echado fuera al lago de fuego y azufre. El que te deprimía, el que usaba las circunstancias y usaba las personas para deprimirte y para entristecerte. Voy a concluir con esto. Jeremías enseña 3 cosas, hermano. El pasaje que te acabo de mostrar de Jeremías te enseña 3 cosas. Número 1, que Dios nos atrae y nos enciende con su fuego que no se puede apagar en nuestras vidas. Número 2, que el desánimo puede venir a tu vida, pero el desánimo y la depresión no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Señor.
Y número 3, que Dios está contigo como poderoso gigante y en Él tú eres más que vencedor.